Hola chicos, bienvenidos a este club de lectura. Hoy vamos a tener un ejercicio igualmente muy interesante. Es bien importante que aprendamos a leer inglés y entendamos por contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que leamos una historia, entendamos completamente lo que quiere decir la historia, para dónde quería apuntar el escritor y qué es lo que pasa en esa historia. No necesariamente es absolutamente importante entender palabra por palabra. Eso nos puede tomar un tiempo, pero al menos entender la historia. Les voy a poner un ejemplo. A ustedes les cuentan algo en la mañana, les cuentan una historia de algo que pasó. Y ustedes por la noche, horas después, se lo van a contar a otra persona. Tal vez no van a usar las mismas palabras, pero les van a dar el gist, que quiere decir como el resumen, lo más importante de esa historia. Entonces hoy traje 3 historias. La vez pasada les leí unos cuentos de terror que al parecer, o un cuento de terror que al parecer les gustó mucho, así que hoy quise traer también unas historias de suspenso. Vamos a leer 3, muy cortas. Vamos a leer 3 para que hagamos un ejercicio y miremos qué tanto entendimos. O sea, si nos tocara traducir la historia y contarla en español, ¿seríamos capaces? Si fuese en inglés también, ¿seríamos capaces? Así que vamos a comenzar. La primera historia de suspenso que les voy a contar se llama The Puppy in the Basement. The Puppy in the Basement. Puppy es el cachorro, ¿ok? La voy a leer completa en inglés y luego miramos de qué se trata. Mommy told me never to go in the basement, but I wanted to see what was making that noise. It kind of sounded like a puppy, and I wanted to see the puppy, so I opened the basement door and tiptoed down a bit. I didn't see a puppy, but then Mommy yanked me out of the basement and yelled at me. Mommy had never yelled at me before, and it made me sad and I cried. Then Mommy told me never to go into the basement again, and she gave me a cookie. That made me feel better, so I didn't ask her why the boy in the basement was making noises like a puppy, or why he had no hands or feet. ¿Ah? ¿Qué tal? Esa fue la primera historia, cortica. Entonces vamos a tratar de entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de un niño. Al parecer es un niño que está contando la historia y el niño no quiere, o el niño quiere bajar ¿a dónde? ¿Ah? Al basement, al sótano. Pero su mamá le había dicho que no, por algún motivo. Pero el niño, ¿qué hizo? Bajó, ¿no? Bajó y vio porque le sonaba como si fuese un ¿qué? Un cachorro. Pero al parecer no vio el cachorro porque antes de verlo, la mamá lo sacó a la fuerza y lo regañó, le dijo que no, que eso no se hacía, y luego le dio una galletita y el niño se quedó pensando, con ganas de preguntarle a la mamá, oye, pero no era un puppy, pero era otra cosa. Vamos a analizar la letra de este cuento, ¿ok? Dice, Mommy told me never to go in the basement, but I wanted to see what was making that noise. Entonces mi mamá me dijo que no bajara al sótano, pero yo quería ver qué era lo que estaba haciendo ese ruido. It kind of sounded like a puppy. Casi que sonaba, kinda. Parecía como, suena como. Kind of sounded like a puppy. Sonaba como un cachorro. And I wanted to see the puppy, so I opened the basement door and tiptoed down a bit. Entonces miren, yo quería ver el cachorro, entonces abrí el sótano, la puerta del sótano, y tiptoed. Tiptoed es como ir de puntitas en los pies. Tiptoed down a bit. Bajé un poquitico ahí como en mis puntitas de los pies, o sea, muy calladito. I didn't see a puppy. And then Mommy yanked me out of the basement. Yo no vi ningún cachorro y luego mi mamá me agarró y me sacó del sótano and yelled at me. Ese yelled es gritar. Recuerden que hay 3 formas de decir gritar. Shout, scream, yelled. Y yell es una palabra que usamos cuando queremos subir la voz enojados. Yelled, gritar. Mommy had never yelled at me before, and it made me sad and I cried. Mi mamá nunca me había gritado a mí antes, me puso un poquito triste y lloré. Then Mommy told me never to go into the basement again, and she gave me a cookie. Y luego mi mamá me dijo, hey, recuerda, no debes bajar al sótano, y me dio una galleta.
Eso me hizo sentir mejor. That made me feel better. So I didn't ask her why the boy in the basement was making noises. O sea que el niño sí vio algo, porque no le quiso preguntar a la mamá por qué ese niño en el sótano estaba haciendo esos ruidos. Like a puppy, como un cachorro. Or why he had no hands or feet. Y por qué él no tenía ni pies ni manos. O sea que el niño sí vio en el sótano a alguien sin pies y sin manos. ¿Qué tal? ¿Escucharon esa historia al principio? ¿La entendieron? Lo importante es que hayan entendido no una o dos palabras que posiblemente eran nuevas, sino que entendieran el contexto de la historia. Saber que era un niño, que ese niño estaba bajando por el sótano porque escuchaba cosas, que la mamá le decía que no, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué tal esa primera historia? ¿Bien? Bueno, muchachos, vámonos entonces a la segunda historia. La segunda historia se llama The Chair, la silla. The chair. When my sister Betsy and I were kids, our family lived for a while in a charming old farmhouse. We loved exploring its dusty corners and climbing the apple tree in the backyard. But our favorite thing was the ghost. We called her Mother because she seemed so kind and nurturing. Some mornings, Betsy and I would wake up, and on each of our nightstands, we'd find a cup that hadn't been there the night before. Mother had left them there, worried that we'd get thirsty during the night. She just wanted to take care of us. Among the home's original furnishings was an antique wooden chair which we kept against the back wall of the living room. Whenever we were preoccupied watching TV or playing a game, Mother would inch that chair forward across the room, toward us. Sometimes she'd manage to move it all the way to the center of the room. We always felt sad putting it back against the wall. Mother just wanted to be near us. Years later, long after we'd moved out, I found an old newspaper article about the farmhouse original occupant, a widow. She'd murdered her 2 children by giving them each a cup of poisoned milk before bed. Then she hung herself. The article included a photo of the farmhouse living room with a woman's body hanging from a beam. Beneath her, knocked over, was that old wooden chair placed exactly in the center of the room. Did it get colder in here or is it just me? Bueno, ahí está esta historia. Realmente me gustó muchísimo esta historia. Entonces pónganse a pensar un poco. Si yo les dijera, oye, ¿qué historia acabas de contar? Cuéntamela. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Me dirían que la historia la narra un hombre adulto o un niño? ¿O un joven? Al parecer es un niño, ¿verdad? Porque es bien inocente el niño. Tiene una hermana, ¿cierto? Tiene una hermana y viven en una casa que al parecer esa casa tiene un espanto, un fantasma. ¿Y cómo se llama ese fantasma? ¿Cómo le dicen ellos? Mother, ¿verdad? Le dicen Mother. Y ese fantasma les deja cosas y etcétera, etcétera. Vamos a analizar la letra entonces o lo que quiere decir este cuento que está bien interesante. When my sister Betsy and I were kids, our family lived for a while in a charming old farmhouse. Cuando mi hermana Betsy y yo éramos niños, nuestra familia vivió por un tiempo en una encantadora casa de campo muy vieja. We loved exploring its dusty corners and climbing the apple tree in the backyard. Nos encantaba explorar sus esquinas polvorientas y escalar o trepar el árbol de manzanas en el patio. But our favorite thing was the ghost. Pero nuestra cosa favorita era el fantasma. We called her Mother because she seemed so kind and nurturing. Nosotros la llamábamos Mother, porque ella parecía muy dulce y muy cuidadora, ¿no? Como que nos cuidaba. Some mornings, Betsy and I would wake up, and on each of our nightstands, we'd find a cup that hadn't been there the night before. Entonces dice, algunas noches Betsy y yo nos despertábamos
Y en cada uno de nuestros nocheros encontraríamos una copa, una taza, que no había estado ahí la noche anterior. Mother had left them there, worried that we'd get thirsty during the night. Mother, o mamá, la había dejado ahí, preocupada porque tal vez en la noche nos daba algo de sed. Among the home's original furnishing was an antique wooden chair which we kept against the back wall of the living room. Entre los muebles originales de la casa había una silla de madera muy antigua que nosotros manteníamos contra la pared en el living room, en la sala de estar. Whenever we were preoccupied watching TV or playing a game, Mother would inch that chair forward across the room toward us. Cuando estuviésemos por ahí ocupados viendo televisión o jugando un juego, madre, movería unos centímetros. Inch es pulgada, entonces entendemos que la movía un poquitico. Movía esa silla un poquitico hacia adelante, hacia nosotros, en la mitad del salón. Sometimes she'd manage to move it all the way to the center of the room. A veces ella se las arreglaba para mover la silla todo hasta el centro del salón. We always felt sad putting it back against the wall. Mother just wanted to be near us. Nosotros siempre nos sentíamos tristes cuando la volvíamos a poner donde era, porque pues ellos sentían que la mamá o el fantasma Mother quería estar cerquita de ellos. Years later, long after we'd moved out, muchos años después de que nosotros ya nos habíamos mudado de esa casa, I found an old newspaper article about the farmhouse original's occupant, a widow. Encontramos un artículo de un periódico sobre la ocupante original de esa casa de campo, que era una viuda, viuda. She'd murdered her 2 children by giving them each a cup of poisoned milk before bed. Ella había asesinado a sus 2 niños, dándoles a cada uno una copa de leche envenenada antes de dormir. ¿Se acuerdan que el fantasma ponía copitas vacías en los nocheros? Then she hung herself. Luego se ahorcó. The article included a photo of the farmhouse living room. El artículo incluía una fotografía de la vieja casa o de la sala de la vieja casa, with a woman's body hanging from a beam, con la mujer colgada, el cuerpo de la mujer colgada de una viga. Beneath her, knocked over, was that old wooden chair, placed exactly in the center of the room. Debajo de ella, totalmente tumbada, estaba esa silla vieja de madera puesta exactamente en el centro del salón. Y el cuento, la historia, termina con una frase que dice: "Did it get colder in here, or is it just me?" Como que el narrador está diciendo: oye, está haciendo frío acá, ¿no? O soy solamente yo. Porque se supone que cuando hay fantasmas cerca, como que se siente algo de frío. ¿Ustedes qué están sintiendo frío hasta ahora o no? Muy bien, ahí está. Importante entonces esas palabras nuevas que seguramente ustedes no conocían, como por ejemplo beam, que es viga, widow, que es viuda, y una cantidad de palabras. Eso es lo importante de este tipo de ejercicios. ¿Vale? Como les digo, pues es importante que simplemente aprendamos a reconocer qué fue lo que pasó en la historia para que lo contemos, y ya más adelante obviamente entramos en detalles como lo que estamos haciendo ahora con todas estas palabras. Y el tercero, hoy son 3, hoy no es una sino 3, porque sé que le está gustando muchísimo esta actividad. El tercero se llama The Ghost at Home, el fantasma en casa. Muy cortico, lo voy a leer rápidamente. Last night, a friend rushed me out of the house to catch the opening act at a local bar's music night. After a few drinks, I realized my phone wasn't in my pocket. I checked the table we were sitting at, the bar, the bathrooms, and after no luck, I used my friend's phone to call mine. After 2 rings,
someone answered, gave out a low, raspy giggle, and hung up. They didn't answer again. I eventually gave it up as a lost cause and headed home. I found my phone lying on my nightstand right where I left it. ¿Ah? ¿Qué tal esta? Esta sí me dio miedo un poquito. Bueno, ¿qué entendimos, no? Una persona estaba en la casa, un amigo lo llamó, hey, ven, vamos a este bar que va a tocar no sé quién y va a estar muy bueno, vámonos para allá. El amigo se fue y se dio cuenta cuando estaba en el bar que no tenía el teléfono, buscó por todos lados, no lo encontró y le pidió al amigo, oye, préstame tu teléfono, yo llamo al mío, llamó y alguien contestó y colgaron. Bueno, entonces el tipo dijo, bueno, ya se me perdió el teléfono, ¿qué va? Se fue para la casa y resulta que el teléfono estaba en la casa. O sea que alguien también estaba en casa y contestó. Vamos a ver letra por letra qué es lo que quiere decir este cuento. Last night a friend rushed me out of the house to catch the opening act at a local bar's music night. Entonces, anoche un amigo me sacó de la casa, rushed me out, me sacó a la fuerza de la casa para que no nos perdiéramos la apertura, el acto de apertura en un bar musical. O sea, alguien iba a tocar en un bar y pues no nos queríamos perder. After a few drinks, I realized my phone wasn't in my pocket. Luego de unos traguitos, me di cuenta, realized, ese es un false cognate, realized no es realizar, sino me di cuenta. I realized my phone wasn't in my pocket. Me di cuenta que mi teléfono estaba en mi bolsillo. Esa es la peor pesadilla para cualquiera de nosotros, ¿no? Que no esté el teléfono en el bolsillo. I checked the table we were sitting at. Revisé la mesa donde estábamos sentados, the bar, the bathrooms, and after no luck, I used my friend's phone to call mine. Revisé el bar, los baños, y después de no tener nada de suerte, usé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. After 2 rings, someone answered, gave out a low, rasping giggle, and hung up. Luego de 2 timbres, ring, 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 alguien contestó y dejó salir una risita carrasposa. Giggle es como una risita carrasposa. Y colgó. They didn't answer again. Nunca me volvieron a contestar. I eventually gave it up as a lost cause and headed home. Yo eventualmente lo di como una causa perdida y me fui para la casa. I found my phone lying on my nightstand right where I left it. Luego encontré mi teléfono ahí en mi nochero, en mi mesita de noche, donde lo había yo dejado. ¿Ustedes imaginan que eso le pase a uno? Que uno, ¿dónde está mi teléfono? Uno llame y alguien le conteste, no iba solo y uno llegue a la casa y el teléfono estaba ahí. Bastante asustador. Bueno chicos, ahí está, 3 historias. La noche de hoy quisimos leer 3 historias para ustedes. Cada una de ellas algo misteriosa y con algunas palabras importantes y expresiones importantes para que vamos mejorando esa capacidad de lectura, esa capacidad de comprender lo que leemos y pues por ahí también chequemos un poco de pronunciación, ¿ok? Espero que les haya gustado muchísimo esto. En la descripción de este video les voy a dejar los otros clubes de lectura para que si se los perdieron pues vayan, que también están muy interesantes, alright? I'll see you later, my friends.